Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos, Radio Ya. En la boca del lobo con Javier García Isaac. Pues estamos con José Luis Barceló, estamos con mi amigo Vicente Montañez. Don Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Abrazotes fuertes para ti y todos nuestros oyentes. Me has cambiado de nombre. No, es que José Luis lo teníamos en tertulia y estoy loco. Cuando hablamos de economía sois nuestros economistas de cabecera, querido amigo. Oye, yo iba anunciando desde primero de la mañana que hoy vamos a tener el placer de tenerte aquí con nosotros. Todavía no sabemos si vas a poder estar el jueves en tertulia. Dependerá del tiempo. Bueno, el tiempo parece que va mejorando, ¿eh? Tenemos ganas de verte. Oye, venga, yo también. Teníamos el tema que yo anunciaba para hoy era los planes de pensiones privados y esto que han denominado los mini-job para nuestros mayores. ¿Es esta la oferta del liberalismo económico para España, querido amigo? Bueno, pues vamos a ver, esto desde luego es la última proeza con la que se han desayunado los señores de la OCDE, concretamente el señor Antolín, que donde ayer, pues en la presentación de un informe que se realiza cada 2 años, donde se analiza, bueno, pues lo que son los sistemas de pensiones, pues tocó pasar revista al sistema de pensiones español y la brillante idea que tuvieron era plantear, bueno, pues por un lado yo creo que algo que sabe todo el mundo, y es que nuestro sistema público de pensiones necesita de una reforma, en donde yo ya no coincido tanto es hacia dónde apuntaban la reforma, y voy a intentar un poco clarificar siempre estos conceptos que se van lanzando y que parece ser que a base de mucho decirlo la gente empieza a creer que es así, y como todo, pues hay que ponerlo en tela de juicio y siempre hay que buscar qué interés hay detrás. Bueno, ¿qué fue lo que nos plantearon? Bueno, lo que nos plantearon era una obviedad, es decir, España es un país que tiene una expectativa de vida cada vez más larga. España es un país que tiene una inversión de la pirámide poblacional, es decir, como consecuencia del baby boom de los años 60 e inicios de los 70, pues y la posterior reducción de la natalidad, lo que nos estamos encontrando es con un escenario donde cada vez tenemos más gente mayor y por consecuencia, es decir, bueno, pues el importe que hay que destinar al pago de pensiones, pues cada vez es mayor. ¿Esto qué es lo que nos ha originado? Pues esto nos ha originado que a fecha de hoy, Javier, tengamos un déficit, es decir, un desfase entre lo que se ingresa y los compromisos de pago que tiene la Seguridad Social en torno a unos 20.000 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todos los años hay que aportar, a fecha de hoy, 20.000 millones extraordinarios, ¿vale? Que durante el año pasado y este año pues se han aportado a partir de los presupuestos generales del Estado. Es decir, la Economía y Hacienda ha emitido una serie de deuda, porque al final sabéis que también en este país, como lo debemos todo y tenemos un nivel de deuda por encima del 100% del Producto Interior Bruto, pues todo aquello que no se puede recaudar vía Seguridad Social lo que hace es que se pide prestado a los mercados para pagar esas pensiones. Bien, esa es la foto. Por un lado tenemos una población cada vez más envejecida, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos cada vez una mayor cantidad de pagos que realizar con menor ingresos. ¿Y por qué tenemos menos ingresos, Javier? Tenemos menos ingresos porque al final, durante los últimos 10 años, la cantidad de dinero que se genera de las rentas del trabajo como consecuencia de la bajada sistemática del salario medio, pues cada vez es menor. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez necesitamos más gente trabajando para pagar a un pensionista. ¿Por qué?
porque ganan menos y esas aportaciones en un sistema distributivo como es el español, Javier, pues hacen falta para pagar al jubilado de hoy. En definitiva, que estas 2 personas o 3 personas que están ganando salarios de 14.200 euros brutos al año tienen que sostener una pensión media ya por encima de los 1.000 euros. Esto está produciendo además otra paradoja, Javier, y es que nos encontramos con que en estos momentos la pensión media es superior al salario medio de las nuevas incorporaciones que se están realizando. Es decir, toda la gente que se integra al mercado de trabajo lo está haciendo con unos salarios más bajos que la pensión media que se está pagando. Con lo cual, es decir, para poder mantener esto necesitaríamos cada vez más gente trabajando para poder mantener esta historia. A partir de aquí, bueno, pues nos vienen los señores de la OCDE y nos dicen que lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo?, es complementar con planes de pensiones privados las pensiones, ¿de acuerdo? Porque dicen que, bueno, porque España tiene una dependencia excesivamente alta de los planes de pensiones públicos. Es decir, esto en principio está bien, sí, pero esto no soluciona nada. No soluciona nada porque aquella persona que tiene una renta a lo largo de su vida que le permite generar un ahorro importante, ¿de acuerdo?, ya tendrá su plan de pensiones. El problema se plantea con que ¿qué sucede con aquella persona mileurista? ¿Qué sucede con aquella persona, bueno, pues que ha estado durante un largo periodo en el desempleo? Es decir, ¿cómo demonios le podemos pedir a esta persona que se generen ahorros, que se generen planes de pensiones privados para complementar? Es decir, aún así estaríamos hablando de un complemento. Y el problema seguiría siendo el mismo, y es que tenemos que atender unas pensiones mínimas mucho más altas de lo que el sistema permite. Y la segunda virguería que se les ha pasado por la cabeza, ¿de acuerdo?, es el hecho de decir, bueno, vamos a plantear que la gente complemente su pensión con mini-jobs, con pequeños puestos de trabajo. Este señor de 68, 70, 72 años, ¿de acuerdo?, bueno, pues que realice, como hacen en Alemania, pequeños trabajos pues, para complementar con 300 o 400 euros su pensión. Y digo que la chorrada es grande, porque cuando comparamos cosas hay que compararlas en el mismo orden de magnitud. Es decir, si comparamos Alemania con una tasa de desempleo del 3,2% en el peor de las situaciones a lo largo de esta crisis, no es comparable con el 25% de desempleo que hemos llegado a tener en España. Cuando en estos momentos la tasa de desempleo de Alemania está por debajo del 3%, aquí seguimos teniendo una tasa de desempleo del 17,5%. Mi pregunta a los señores de la OCDE sería, si no somos capaces de colocar a los menores de 25 años, si no somos capaces de colocar al 17,5% de la población activa, ¿cómo vamos a conseguir mini-jobs para nuestros mayores? En definitiva, esto es una patada al balón, una vez más, una propuesta, bueno, pues de estas que se suelen hacer en determinados estamentos, muy lejana de la realidad. ¿Cuál es el problema real que tienen nuestras pensiones? Nuestras pensiones tienen un problema como consecuencia de rasgos demográficos, es verdad, pero como consecuencia de esta crisis. Y esta crisis lo que ha conseguido es que mantengamos la productividad de nuestro sistema económico en pro de la bajada sistemática de los salarios. Es decir, lo que hemos conseguido es que ser mileurista en este país ya empieza a ser algo relevante, ya se empiecen a considerar los 1.000 euros como un buen salario. Y lo que hemos instaurado es la temporalidad en un 82% de las nuevas incorporaciones y un salario medio de 14.200 euros. Con esto va a ser absolutamente imposible pagar las pensiones, con lo cual dejémonos de inventos. Es verdad que tendremos que buscar fórmulas para hacerlo sostenible, pero el problema lo tenemos ya, Javier, porque nos cuesta 20.000 millones. La única solución es ir pagando esos 20.000 millones. El problema es, no nos podemos seguir endeudando eternamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nuestros políticos van a tener que empezar a plantear cosas que yo llevo planteando hace algún tiempo ya, como ¿qué preferimos? Estado de las autonomías con un sobrecoste de 82.600 millones de euros, o preferimos destinar 20 o 30.000 millones al pago de las pensiones de nuestros mayores, que por otro lado son las más bajas junto a Grecia de toda Europa. Este es realmente la cuestión, ver a qué estamos dedicando los recursos públicos, y el problema es que estamos dedicando mucho recurso público a pagar un gasto corriente en un estado de las autonomías mastodóntico con una administración totalmente inoperante, y pretendemos hacer inventos en casa
para ver cómo ponemos a nuestros mayores ahora a los 70, 75 años a buscarse mini-jobs, o cómo intentamos ahora plantear políticas de incentivar la natalidad. Todo esto puede estar muy bien en el medio y largo plazo, que yo no digo que no haya que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero el problema lo tenemos y lo tenemos ya. Y la solución no pasa por los planes de pensiones privados. La solución pasa por priorizar el gasto público en aquellas cosas que son importantes. Y yo creo que hay 3 pilares fundamentales, Javier, en cualquier estado del bienestar. Uno de ellos es la sanidad, otro de ellas es la educación y otro de ellas es la garantía de nuestros mayores y nuestras pensiones, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues todos estos políticos liberales lo que nos están planteando es trasladar el problema a las familias e intentar que esto deje de ser un problema público para transformarlo en una medida de ahorro con incentivos fiscales. Pero insisto, Javier, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos un problema y nuestros políticos tienen que abordarlo de una vez por todas. La dicotomía es muy simple: autonomías versus pensiones, autonomías versus educación, autonomía versus sanidad. Este es el gran caballo de batalla que tenemos en estos momentos, Javier. No tenemos recursos públicos para mantenerlo todo. Tenemos cosas que hay que optimizar. El problema es qué decidimos priorizar. Si a mí me preguntas, yo prefiero un modelo centralizado y que nuestros mayores sigan cobrando pensiones y ojalá nosotros cuando lleguemos por lo menos no tengamos que vivir en la indigencia. Querido Vicente, como mucho, claro, concreto y conciso. Te mando un abrazo y de verdad, vamos a ver si puedes estar el viernes aquí con nosotros, que te echamos de menos. Magnífico, un fuerte abrazo a todos. Un fuertísimo abrazo, adiós.